El otro objetivo es de que ustedes cuando vayan a hacer el servicio rural, SERUMS, tengan recursos terapéuticos con que responder a las necesidades de los pacientes donde no hay fármacos o donde por motivos económicos o por motivos de distancia, ¿no? Pero sí hay las plantas medicinales, ¿no? Aprovecharán también de hacer una investigación de plantas medicinales de la zona, tanto naturales, nativas, como globales, comercializadas ya, y que puedan administrar con eso una medicina natural, fisiológica, científica, ¿no? Bien, empecemos entonces. Doctor, buenas tardes y compañeros. Continuando con las exposiciones, hoy vamos a explicar el tema de medicina natural y fisioterapia. Para lo cual, una breve introducción sobre medicina natural es un concepto muy amplio que nos va a permitir tratar un... siguiente, por favor. Que nos va a permitir tratar grandes variedades de medicinas complementarias y alternativas, y dentro de ellas tiene muchas ramas, y una de ellas es la fitoterapia. De los principios activos de las plantas medicinales, estas ya pueden ser de forma natural o farmacéutica, con el objetivo de garantizar la prevención, la restauración y la promoción de las... En cuanto a la historia de la fitoterapia, esto se inicia a inicios de la fitoterapia desde la antigüedad. El hombre ha estado obteniendo por medio de plantas para poder aliviar las dolencias y también proporcionar bienestar a partir de las plantas. Y esto ha sido ha sido una de las alternativas que les ha dado más resultado. En esa época el hombre utilizaba las plantas medicinales para tratarse, y también no tenía mucho conocimiento de ellas, sino que era de manera instintiva. Posteriormente, ya cuando se da paso a la recolección, a la agricultura, el hombre se encarga del cultivo de las plantas y la mujer se ocupaba ya también de la elaboración de los remedios. En esos tiempos las enfermedades también se atribuían a unas fuerzas sobrenaturales, por lo que se usaba las plantas medicinales, y esto iba también unido a algunos ritos mágicos, siendo así la figura representativa en estas culturas el chamán o el curandero. Disculpe, un ratito, no estoy viendo la pantalla. Ya, posteriormente, también junto al inicio de la fitoterapia, se desarrolla distintas culturas, como la cultura egipcia, la cultura china, India y Grecia. En la cultura egipcia se inicia la fitoterapia de una forma más racional, que estaba aplicada a datos importantes que reflejaba el uso y el conocimiento de estas plantas medicinales en esta época. Y también se encuentran algunos papiros en los que tenían información sobre estas plantas, ¿no? Como el papiro de Eber, que fue 1500 años antes de Cristo, en el que hacía referencia a las plantas medicinales, mientras que en el papiro de Cajún, que fue 1900 años antes de Cristo, que describía los remedios que estaban relacionados con las enfermedades femeninas y de asistencia al parto. En la cultura china, ya también aquí queda reflejada la aplicación de las plantas medicinales en un libro amarillo de la medicina interna del emperador, y que hasta el día de hoy le sirve como consulta en la medicina tradicional china. En la cultura india, el Ayurveda, que consistía en un sistema médico holístico
que esto quiere decir que era un concepto que estaba basado en integración total y global. En aquí también se basaban en la utilización de las plantas. Ahora, en la cultura grecia, que tiene gran parte del conocimiento sobre las plantas, estas van a tener como personajes importantes a dos, que es Dioscórides, que es un médico griego, que fue el gran recopilador de la fitoterapia en el siglo I, y a Hipócrates, que se basaba en su tratamiento el hecho de que usaba todos los alimentos y las propiedades para que puedan reaccionar en el organismo. Ahora, en la Edad Media se describe también, se describe un herbario que se utilizaba en la Europa Central, y este herbario era denominado el Herbarius Apuleius, que tenía datos de Plinio y Dioscórides, en el que mencionaban la utilización de las plantas, ¿no? Que era más específico. Ahora, en el Renacimiento fue uno de los primeros textos de la fitoterapia gracias a la imprenta, en el cual un conocido representante en esos tiempos fue Paracelso, que fue un médico alquimista suizo que propugnó una forma simple de herboristería, que se basaba en las observaciones y la propia experiencia en el terreno de la medicina popular. Y así también luego se desarrolla la botánica experimental y el estudio de la biología, de la fisiología de estos vegetales. Y en el siglo XIX, los encargados de la manipulación de las plantas medicinales, que fueron ya los que mencioné, en esta época fue una época a la que denominan la época de la Revolución Industrial, en la que empezaron a fabricarse los medicamentos. Y por último, en el siglo XX, se desarrolló ya la fitoterapia como tal, y hasta la actualidad se sigue utilizando. Siguiente, por favor. Ya, ahora en los conceptos fundamentales es importante tener en cuenta también la diferencia entre droga y medicamento. Droga vamos a mencionar a todo material complejo de origen natural, sea ya de procedencia animal o vegetal, y que puede ser utilizado en la terapéutica, mientras que un medicamento es toda sustancia natural o sintética que se va a administrar en el organismo, y esto tiene que ser con una dosificación y de forma farmacéutica adecuada. Y también esta va a servir para curar o para prevenir las enfermedades. Muchas veces solemos confundir estos dos términos y a veces lo comprendemos como si fuesen sinónimos, pero no es así, porque las drogas, como ya les mencioné, consiste en la forma original o la forma de la materia prima de muchos medicamentos de plantas medicinales, que son aquellas que van a proporcionar las drogas vegetales. En cuanto a la definición, podemos definir de una manera sencilla que la fitoterapia es el empleo de las plantas para tratar o prevenir las enfermedades. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la sistematización de la fitoterapia,
Esta se va a apoyar básicamente en tres ciencias, que es la ciencia de la botánica, la farmacognosia y la farmacología. De la botánica es que se adquiere conocimientos de morfología, fisiología y bioquímica, y también de la taxonomía del reino vegetal. Estos van a estar indispensables para el manejo racional de las plantas medicinales. Ahora, la farmacognosia es una ciencia que está aplicada al estudio de las materias primas naturales de procedencia animal o vegetal, que estas pueden ser utilizadas en la terapéutica. Y la farmacología es otra ciencia que está aplicada al estudio de la fitoterapia y que se refiere a la acción de los principios activos de estas plantas medicinales. Siguiente. Ya. Vamos a ver aquí cómo actúa la fitoterapia. La fitoterapia actúa como una medicina alopática, es decir, que va a estar basada en la utilización de los principios activos capaces de contrarrestar el problema. La utilización, diré, la única diferencia entre el producto de la fitoterapia y el uso de síntesis química es que el producto de síntesis se basa en la efectividad sobre la molécula aislada desarrollada en laboratorios, mientras que la primera se va a basar en la efectividad del fitocomplejo, es decir, del conjunto de los principios activos de todos los demás componentes naturales que se han obtenido a partir, que están contenidos en la droga. Siguiente, por favor. Ya, vamos a ver aquí algunas diferencias entre homeopatía y fitoterapia. La homeopatía hace que se aborde la enfermedad con sustancias que son capaces de desencadenar en el organismo las mismas reacciones de defensas con las que éstas van a poder afrontar la enfermedad. Es decir, que el mismo organismo va a poder solucionar el problema reaccionando y defendiéndose. Por esta razón también es que la homeopatía se va a diferenciar claramente de la fitoterapia, la cual al contrario va a actuar de manera alopática, es decir, que se va a basar en los principios activos que van a combatir o se van a oponer directamente a la enfermedad. Y vamos a ver también que la homeopatía utiliza plantas tanto beneficiosas como venenosas para poder preparar los remedios. Y esta se va a apoyar en tres principios básicos, que es la ley de la similitud, la microdosis y la individualización del tratamiento. En la ley de la similitud, esta se atribuye a un término de Hipócrates que decía que lo similar cura lo similar, pero también otro que lo define mejor es otro personaje, Hahnemann Mann, que era quien experimentó en sí mismo y también en sus discípulos diversas sustancias con las que se utilizaba esos remedios en esas épocas, comprobando que los preparaba adecuadamente para curar aquellos trastornos que producían los mismos. Ahora, en la microdosis, esta también es consecuencia de la ley anterior, que es la similitud, y menciona que si una sustancia produce un trastorno determinado para que pueda un trastorno determinado, para que ésta pueda curarlo sin efectos secundarios, se administra a una solución muy diluida, es decir, que va a estar en dosis muy bajas hasta que no se pueda localizar ni siquiera el producto acabado. Y también tiene que estar de forma dinamizada, es decir, que esto se va a obtener mediante las agitaciones. Y por último, individualizada, que debe ser diferente en cada paciente. Siguiente.
tenemos que fijar lo que son algunos conceptos fundamentales. Dentro de estos, vamos a denominar a lo que es la droga. Va a ser todo material complejo que es de origen natural, ya sea de procedencia animal o vegetal, que puede ser utilizada en la terapéutica, ¿no? Su apellido, doctor Félix. Mormontoy, doctor. Y medicamento va a ser toda sustancia natural o sintética que administrada al organismo con una dosificación y la forma terapéutica adecuada va a servir para curar o prevenir lo que son las enfermedades, ¿no? Entonces, limitándonos a los vegetales, vamos a tener varias clases, ¿no? Primeramente tenemos a las unidades floridas, que son los extremos apicales de los tallos, ¿no? Con hojas o flores, incluso los frutos, ¿no? Primeramente tenemos a lo que es la florida de espino blanco, que es una de las plantas medicinales que va a ser utilizada para mejorar lo que son las enfermedades cardíacas, ¿no? Y del sistema circulatorio. Otro vendría a ser la vara de oro, que va a ser, estimula la producción de orina y la eliminación de arenilla en los riñones, ¿no? Y por último, la milenrama, ¿no? Que se atribuye a esta planta las propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas, ¿no? En otra categoría tenemos a las cortezas, que son tejidos protectores situados en la cara externa de los tallos, ¿no? Ramas y raíces. Por ejemplo, tenemos a lo que es la corteza de sauce, que contiene una sustancia llamada salicina, ¿no? De la cual se obtiene el ácido salicílico, que es el predecesor, ¿no? De la actual aspirina, ¿no? Esta salicina va a reducir lo que es la sensación del dolor, ¿no? Y además tiene propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas, ¿no? Otra planta vendría a ser el viburno, que es sedante, tiene propiedades de sedante, ¿no? Antiespasmódica, antiinflamatoria, antiséptica y diurética, ¿no? Siguiente, por favor. Otra categoría vendría a ser lo que son las hojas y foliolos, como las hojas de abedul, ¿no? Siguiente. Las hojas de olivo y de salvia, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de otra categoría tenemos a los que son las flores e inflorescencias, ¿no? Como estas tenemos a la manzanilla, ¿no? En otra categoría tenemos a los frutos, como el escaramujo, ¿no? Que es rico en vitamina C. Otra categoría vendría a ser las semillas. Dentro de estas tenemos a las semillas de colquico, ¿no? Que tiene propiedades antiinflamatorias. Dentro de estas tenemos otra categoría que son los órganos subterráneos, ¿no? Dentro de estas tenemos a lo que es la raíz de genciana, ¿no? Que tiene una propiedad antihelmíntica, antiinflamatoria y antiséptica, ¿no? Y por última categoría tenemos a las plantas enteras, ¿no? Que a veces se van a emplear como drogas, plantas enteras incluyendo lo que son las raíces o bien las partes aéreas, ¿no? Dentro de esto tenemos a la pulmonaria, ¿no? Que tiene propiedades expectorantes y evita la irritación de la garganta, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de otra categorización tenemos a las drogas no organizadas, ¿no? Que van a comprender dentro de este grupo los aceites, los zumos, las gomas, las resinas, los bálsamos y el látex, ¿no? Ahora, las sustancias químicas contenidas en las drogas pueden clasificarse desde el punto de vista medicinal en constituyentes inactivos que están desprovistos de efectos terapéuticos, ¿no? Y constituyentes o principios activos que van a poseer una acción farmacológica y por lo tanto efectos terapéuticos, ¿no? Dentro de esto, las drogas vegetales se someten a una serie de tratamientos, ¿no? Para obtener lo que son las llamadas preparaciones galénicas, ¿no? Esto es una técnica, ¿no? Esto farmacéutica que se utiliza para transformar una sustancia, ¿no? Con propiedades terapéuticas en un preparado que va a permitir, ¿no? La conservación de los principios activos y ya sea de fácil administración para el paciente, ¿no? Dentro de esto tenemos algunos conceptos, ¿no? Algunos puntos primeramente que es la tintura, ¿no? Que se obtiene por acción del alcohol a temperatura ambiente, ¿no? Sobre drogas secas, ¿no? Cuando la droga es fresca se habla de una tintura madre, ¿no? Las tisanas, que son disoluciones de drogas, ¿no? De agua fría, una maceración o caliente, ¿no? O que podría ser una infusión o una decocción, ¿no? La infusión se va a obtener, ¿no? Vertiendo lo que es agua, hirviendo sobre las drogas, ¿no? La decocción se va a preparar esto cocinando en agua las drogas, ¿no? De 5 a 20 minutos. El extracto también van a ser disoluciones acuosas, ¿no? Que se van a concentrar por evaporación, ¿no? Y van a dar lugar a lo que son extractos que pueden poseer fluidos ya sean pastosos, que tienen más o menos de 10 al 12% de agua, o los secos, ¿no? Que tienen menos del 8% de agua, ¿no? Y los jarabes, que, bueno, un jarabe se va a preparar, ¿no? Disolviendo lo que son 200 gramos de azúcar en 100 gramos de mililitros, perdón, de agua, y se le pueden añadir extractos de drogas vegetales, ¿no? Actuando así el azúcar como un agente saporífero y conservante, ¿no? Ahora, dentro de esto, los aceites esenciales, las tinturas, los extractos,
y una gran variedad de formulaciones ya van a ser para un uso interno o externo, ¿no? Interno ya sea por vía oral, sublingual, ¿no? Nasal, y externo ya sea utilizado como cremas, pomadas o ungüentos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en esta diapositiva tenemos las preparaciones de las diferentes categorías, ¿no? Ya sea una infusión, la decocción, la maceración, una tintura madre, ¿no? El extracto, ¿no? Siguiente, por favor. Continuando con los componentes activos que van a estar presentes dentro de la gran variedad de plantas, estos van a variar en mayor y menor grado en función a la especie, el suelo y el clima en los que van a estar las plantas que vamos a considerar. Ahora, entre los componentes activos que tenemos al mucílago. El mucílago está presente en muchas plantas. Estos están compuestos por polisacáridos y su principal acción va a ser recubrir las membranas mucosas, sobre todo del aparato digestivo, para protegerlas de la acidez, de la irritación y de la inflamación. Estas igualmente van a funcionar en garganta, riñones y vías urinarias. Las saponinas, vamos a tener dos tipos de saponinas, las triterpenicas y y los esteroidales. Las triterpenicas actúan como expectorante y ayudan a absorber los nutrientes, sobre todo en primavera, cuando estos se cultivan en primavera. Y los esteroidales tienen una fuerte acción hormonal, por ejemplo, el regaliz. Esto quiere decir que va a tener un efecto beneficioso, por ejemplo, en las mujeres para controlar cierto tipo de desórdenes hormonales. Los alcaloides van a ser de sustancia animal o vegetal que van a tener agregada dentro de su compuesto un nitrógeno cíclico. Estos son de gran toxicidad. Sin embargo, hay algunos que a dosis pequeñas son mortales, como la atropina y la adrenalina, y hay otros que a mayores dosis no presentan toxicidad. Estos van a actuar principalmente sobre órganos y sistemas ricos en lipoides, como es, por ejemplo, el sistema nervioso. Estos también se usan en muchos fármacos. De todos estos alcaloides son los más famosos y los más utilizados para la formación de fármacos. Entre ellos son la vincristina, que es derivada de la vinca rosea, que es la que podemos observar acá, y que se utiliza como tratamiento para el cáncer. Y la atropina, que se encuentra en la belladona o la tropa beladona, que va a tener un efecto directo sobre el cuerpo, reduciendo los espasmos, calma los dolores y seca las secreciones. También tenemos el compuesto amargo. El sabor amargo va a ser un estimulante de la secreción de las glándulas salivares y también del sistema digestivo. Entre ellas tenemos el ajenjo, y estas generalmente, para aprovechar su compuesto y su acción, se utiliza en infusiones. También tenemos a los glicósidos cianogénicos y a los los glicósidos cardíacos. Los glicósidos cianogénicos van a poseer una cantidad muy pequeña de cianuro. Estos van a actuar como un sedante y relajante sobre el corazón y algunos músculos motores. Por ejemplo, el sauco o las hojas del sauco van a actuar en el corazón, y la corteza del cerezo americano va a actuar en algunos músculos motores para evitar o para disminuir el dolor por contractibilidad. O sea, cuando hay Macurgui por un excesivo funcionamiento del músculo, por ejemplo. Los glicósidos cardíacos son exclusivamente para el músculo cardíaco. Estos van a estar presentes en dos plantas específicas, que es la planta digital y la digital lanosa. La digital o digitalis purpurea y la digital lanosa o digitalis lanata. Estas sustancias las podemos encontrar como, por ejemplo, en la digitoxina, que es un fármaco junto con la digoxina y la agitoxina, que van a actuar como un potenciador inotrópico y vasmotrópico en el corazón. Estos van a actuar también como un diurético en diferentes tejidos. Los aceites volátiles se van a extraer de diferentes plantas medicinales. Estos van a ser concentrados del compuesto activo de estas plantas. Es un aceite de una determinada planta que se puede obtener con más de 60 componentes volátiles distintos. Por ejemplo, el árbol de té tiene 68 componentes diferentes y tiene más que todo una acción antiséptica. Otros que contienen sesquiterpenos, como la manzanilla, que tienen sobre todo una acción inflamatoria. Después seguimos con los glucosilanatos, que van a actuar principalmente con el dolor de cabeza. Estos son el rábano y la mostaza. La mostaza va a actuar generalmente más en el dolor de cabeza,
y va a aumentar en el flujo sanguíneo en la zona cuando ésta se pone como fomentos. Va a reducir también el funcionamiento tiroideo cuando sea necesario y va a tener si se aplica como una fórmula de crema, va a tener propiedades irritativas en la piel. Hay que tener cuidado con eso. Entre otros compuestos activos, podemos observar a las antocianinas, los flavonoides, antraquinonas, cumarinas, taninos, fenoles y las vitaminas y minerales. Las vitaminas y los minerales están presentes en gran cantidad de las plantas. Las antocianinas, estas son particulares porque van a dar un color azulado a todas las plantas que la contengan. Va a mantener, estas cuando se consumen van a mantener un buen riego sanguíneo y cuando se someten a fomentos también cumplen esta función. Los flavonoides van a tener principalmente una función antiinflamatoria y van a mantener igualmente un mayor riego sanguíneo cuando se ponen como fomentos. Las antraquinonas van a actuar principalmente como un laxante que actúa sobre el intestino grueso. Las cumarinas van a fluidificar la sangre, por ejemplo, el meliloto, y otras como la quelina van a actuar como un relajante de músculos lisos. Los taninos, mayormente que se encuentran en cortezas, actúan como repelente de insectos, pero también si es que estas son más procesadas y se utilizan por vía externa en piel, pueden juntar tejidos, por ejemplo, el roble. O sea, por ejemplo, en cortes puedes usarlo para juntar ambos tejidos. Los fenoles, incluyen en su composición el ácido salicílico, perdón, que se utiliza en la elaboración de la aspirina. Estos también, como el timol, tienen una acción antiinflamatoria y antiséptica. Entre algunas plantas que están presentes en nuestro país y están a nuestro alcance, podemos verificar que algunas de sus propiedades son, por ejemplo, el ajo. Su principio activo es la lisina, que va a dar el olor característico del ajo y sus propiedades terapéuticas. Este va a prevenir generalmente la aterosclerosis, va a ayudar a la circulación sanguínea y tiene una actividad hipolipemiante un poco baja y un efecto antiagregante plaquetario igual bajo. El anís, ¿Para generalmente qué serviría, a ver, perdone, doctora Mendieta, ¿para qué serviría en COVID-19 el ajo? el ajo, en COVID-19 se dice que el ajo también tiene una propiedad antiinflamatoria y antiséptica. Entonces, se consume el ajo para evitar la inflamación o disminuir la inflamación y también como antiséptico. Para las complicaciones no tardías en la fase 3, antiagregante plaquetario, ¿bien? ¿No? Entonces sería muy interesante, ¿no? Por eso están utilizando bastante ajos, ¿no? Sigamos. Ya, doctora, está bien. El anís, lo que se utiliza el anís son los frutos. Estos frutos van a contener hasta el 3% del aceite esencial que contiene todo el anís. Este va a ser el componente, su componente principal es el anetol. Este va a estar utilizado principalmente como un expectorante, se recomienda en infusión y su preparación va a ser una media cucharita de frutos machacados en una taza de agua. La alcachofa se recogen las hojas, estas van a ser funcionales cuando sus hojas son recogidas en primavera o cuando estas están en floración. Van a poseer la propiedad de anfocoleréticas, que significa la formación y eliminación de bilis. Otros son los havanoides y los taninos, que van a tener una función principalmente antiinflamatoria y va a poseer una acción biliar, tanto como hepatoprotector, generan como un regenerador celular, por ejemplo, en casos de cirrosis hepática. La cúrcuma va a tener diferentes propiedades. Esta es una de las de los principales ingredientes en la comida oriental. Algunos de los más importantes es que es antiséptico, es desinfectante, es antioxidante y es cicatrizante. El eucalipto va a tener como principio activo el cineol y el eucaliptol. Va a poseer propiedades antisépticas en vías respiratorias y urinarias, y en vías respiratorias generalmente se usa como un fomento. El ginseng también es rico en vitaminas y en minerales y va a ayudar a la fatiga física y también a los disturbios ligados a la vejez y al estrés. El hinojo va a tener dos acciones principales. A nivel intestinal es antiespasmódico y a nivel respiratorio es expectorante. La menta tiene el componente activo en un aceite esencial presente en sus hojas y sus propiedades son principalmente antiespasmódico, antiséptico y va a ayudar a acelerar la digestión y estimula la secreción de la bilis.
La lavanda, el principio activo se encuentra en el aceite esencial que se encuentra principalmente en sus flores. En sus flores va a contener alcoholes terpénicos que son principalmente el linalol y este va a contar con propiedades sedativas, antiespasmódicas y antisépticas. La manzanilla, que es una de las más populares en nuestro país, y en nuestra cultura, destaca su propiedad antiinflamatoria y estimula el apetito y también facilita la digestión y generalmente es usado como infusión o fomentos para disminuir inflamaciones en zonas específicas. Entre otras tenemos el té verde, la ortiga, la papaya y el tomillo, la valeriana y el tilo, que contienen diferentes acciones. Por ejemplo, el té verde tiene la acción de acelerar la digestión, la ortiga tiene acciones inflamatorias, sobre todo en sus hojas, la papaya tiene la función de la protección de una capa encima de la mucosa gástrica, sobre todo la valeriana. Hay varios estudios que la consideran como una flor sedante, que han aceptado el estudio en el que esta flor combinada con otros tratamientos va a cumplir una función de sedación y también de tranquilizante y relajante muscular. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de tratamientos de fitoterapia por aparato. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a comenzar hablando de lo que es fitoterapia en lo que es el aparato respiratorio. Lo más importante acá que yo destaco son las plantas con acción antibiótica, antivírica, antiséptica, bactericida y bacteriostática. Y pues dentro de ellas tenemos que destacar lo que es el eucalipto, ¿no? El tomillo, el propóleo, el pino, capuchina. Luego también importante conocer las plantas con acción expectorante y balsámica, como la hidra terrestre, la pulmonaria. Y bueno, las plantas con acción antitusiva o béquica, entre ellas tenemos las plantas antiespasmódicas como la rosera. Vamos a mencionar las más importantes para poder avanzar, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos a las plantas con mucílagos, como lo mencionó anteriormente nuestra compañera. Tenemos el mucílago, marisco, malva, borraja. Y también las plantas de acción antiasmática, entre ellas tenemos al grosellero negro, fumaria, el llantén, el icriso. Siguiente, por favor. Bueno, en lo que es para el corazón y aparato circulatorio, tenemos que conocer las plantas que actúan a nivel cardíaco, entre ellas las de acción cardiotónicas, como el espino blanco, las de acción antiarrítmica, como la chicoria, y plantas de acción vasodilatadora coronaria, como la arnica, la zanahoria, la levadura de cerveza. En cuanto a los vasos sanguíneos, los más conocidos son el olivo y el muérdago. En los hipertensores, el romero. Y justamente, como decían, ¿no? Como decía el doctor, los antiateromatosos, entre ellos el ajo y el ginseng. Siguiente, por favor. En lo que es para corazón circulatorio, importante destacar aquí a los antihemorrágicos, ¿no? Como la alfalfa, el arándano o mirtillo. Siguiente, por favor. Para lo que respecta al aparato digestivo, tenemos que destacar a lo que son las plantas estimulantes del apetito, entre ellas lo que es la genciana, el lúpulo, el cardosanto. En plantas de acción digestiva y eupéptica, tenemos que destacar a la papaya y a la piña, que son plantas con enzimas, a las plantas que tienen aceites esenciales, entre ellas el orégano, plantas con principios amargos como la centaurea, la manzanilla amarga, y las plantas antiflatulentas como el hinojo, el anís verde, ¿no? Entre las plantas que actúan a nivel hepático, destacar
las plantas coleréticas y colabogas que son el boldo, la celidonia, y también importante las protectoras hepáticas, ¿no? Como el cardomariano, alcachofera, y las plantas antidiarreicas, ¿no? Como la alicaria y el roble. Siguiente, por favor. Para lo que son los huesos, músculos y articulaciones, entre las principales plantas antirreumáticas, analgésicas, antiinflamatorias, tenemos al arpagofito, el sauce y la ulmaria. En lo que son las plantas hipouricemiantes, importante, ¿no? Para la gota, la espedeza y la vid roja. Y para plantas remineralizantes tenemos a la cola de caballo, a la ortiga verde, ¿no? Siguiente, por favor. En lo que es para el metabolismo, acá básicamente es necesario conocer a la fitoterapia que es básica, ¿no? Para la diabetes, como la travalera, las vainas de judías, copalchi, fenogreco, y también para plantas para la hipercolesterolemias e hipertrigliceridemias, ¿no? Como por ejemplo el alpiste, la borraja. Siguiente, por favor. En cuanto al sistema nervioso, las plantas de acción sedante del sistema nervioso, como ya se mencionó con anterioridad, tenemos a la valeriana, ¿no? Pero no es la única, también está la tila, el corazoncillo, mejorana. Y en cuanto a acción estimulante del sistema nervioso, tenemos el euterococo, nuevamente el ginseng, ¿no? Y el té negro o el té verde. Siguiente, por favor. Bueno, para lo que es el aparato genitourinario, las plantas antisépticas urinarias, entre ellas está lo que es la gayuba, brezo, enebro, plantas diuréticas como el maíz, vara de oro, grama, arenaria, y las plantas antilitiásicas como el famoso lepidio, ¿no? Siguiente, por favor. En lo que es el aparato genital femenino, las plantas emenagogas, entre ellas la artemisa, las plantas antihemorrágicas, como la hidrastis, amamelis y la ortiga blanca. Y finalmente, para lo que es el aparato genital masculino, el zabal, el pigium y el ciprés. Siguiente, por favor. Para lo que es piel y faneras, eh, importante destacar a lo que son las plantas de uso externo, ¿no? Entre ellas las plantas antisépticas destacan lo que es el hisopo, la lavanda, orégano, romero, tomillo. Plantas cicatrizantes como la centella asiática, la zanahoria. Y plantas astringentes como la rosa roja. Siguiente, por favor. Bueno, para hablar de las fórmulas magistrales, siguiente, tenemos que conocer que estas fórmulas magistrales son preparados, ¿no? Que básicamente sirven como un complemento a las indicaciones médicas terapéuticas y es preparado, ¿no? Por el mismo farmacéutico. Y vamos a ver que son importantes porque hay se han olvidado con el transcurrir del tiempo, han sido dejados de lado por la industria farmacéutica, entonces aquí es donde cobran importancia, ¿no? Y bueno, tenemos a lo que es la pomada de árnica, el cual se compone básicamente de árnica montana y 100 gramos de ungüento mucil, ¿no? Entre lo que son las indicaciones, va a ser favorable frente a contusiones, hematomas, inflamaciones osteoarticulares. Hay que aplicarse, ¿no? Al día varias veces en forma de masaje. Y en cuanto a observaciones,
se han dado casos en los que producen dermatitis, ¿no? Cuando se aplica en la piel de ciertas personas que son sensibles, ¿no? Ante este tipo de casos, se tiene que suspender, ¿no?, el tratamiento. En lo que es la pomada perniosis, se compone básicamente de lo que es lanolina, vaselina, benjuí, aloe, rusco arnica y en sus indicaciones el eczema atópico y de contacto, urticaria, para pruritos, rasguños de heridas superficiales y debe aplicarse 2 veces al día, ¿no?, sobre las zonas afectadas. Siguiente, por favor. Siguiente. En lo que es la pomada rubefaciente, se compone principalmente de vaselina, alcanfor, aceite esencial de eucalipto, aceite esencial de romero, ¿no?, entre otros más. En lo que son las indicaciones, se usa para inflamaciones osteoarticulares, mialgias y contracturas musculares. En lo que es posología, se recomienda un uso tópico, 2 fricciones al día. Y las contraindicaciones, cuando se presenta hipersensibilidad, a alguno de esos componentes mencionados, ¿no? Y como decía, en caso de aparición de dermatitis, lo más recomendable es suspender el tratamiento. Claro, también hay que evitar el contacto con las mucosas, ¿no? Y lavar cuidadosamente las manos con jabón tras su aplicación. Y se recomienda mantener el preparado fuera del alcance de los niños. Entre lo que es la poción tranquilizante, se compone de agua de azahar, 12 mililitros de pasiflora, corteza de sauce, espino albar, inflorescencia de tilo, jarabe simple. Las indicaciones para este, como su nombre lo indica, poción tranquilizante, se indica en casos de ansiedad, insomnio, distonías neurovegetativas, taquicardia. Eh, en la posología, 1 a 4 cucharadas soperas al día antes de las comidas, ¿no? Y entre las precauciones, en caso de, en caso de un paciente con diabetes, tenemos que sustituir el jarabe simple, ¿no?, por sorbitol. Siguiente, por favor. En lo que es el gel antiflogístico, se compone de lo que es el aloe vera, el rabo de hibisco, arpagofito, agua de rosas y gel, ¿no? Las indicaciones generalmente se aplica para inflamaciones osteoarticulares, como en las artritis, artrosis, periartritis, contracturas musculares. El uso es tópico, 2 fricciones al día. En cuanto a las observaciones, siempre hay que mantenerlo afuera del alcance de los niños, ¿no? Y en las contraindicaciones, si es que se presentara, ¿no?, hipersensibilidad a alguno de los componentes, heridas abiertas, y si es que hubiera la aparición de dermatitis, suspender el tratamiento. Y en cuanto a lo que es la precaución, evitar el contacto con mucosas, ¿no? Y siempre lavar cuidadosamente las manos con agua y jabón. Bien, en lo que es la loción analgésica rubefaciente, se compone básicamente de arnica, cayena, jengibre, aloe vera, alcohol de romero. Las indicaciones, nuevamente, artritis, artrosis, periartritis, lumbociática, contracturas musculares. El uso tópico, recomendado 2 fricciones al día. En las contraindicaciones, nuevamente, no, como se podrán dar cuenta, las contraindicaciones siempre son hipersensibilidad, heridas abiertas o en caso de la dermatitis se requiere suspender el tratamiento, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, la solución queratolítica se compone de resina de podófilo,
alcohol. Eh, Está indicado, es muy importante para lo que son los papilomas y los condilomas acuminados, ¿no? Entonces, se aplica, ¿no? Protegiendo la zona circundante porque vamos a ver que la resina de podófilo es muy tóxica, entonces hay que tener mucho cuidado en la aplicación, ¿no? Y tenemos que dejarlo actuar durante 2 a 3 horas y lavar bien. Y bueno, como les decía, ¿no? La resina de podófilo es muy tóxica y es irritante tanto de la piel y de mucosas. Y es por esto que hay que manejarlo con bastante precaución, ¿no? Por eso hay que tenerlo también alejado del alcance de los niños, ¿no? En lo que es la tisana tranquilizante, se compone de raíz de valeriana, flores de espino albar, flores de hojas, inflorescencia de tilo y manzanilla, ¿no? Las indicaciones, ansiedad, insomnio, taquicardia, jaquecas, neuralgia. Eh, en cuanto a la posología, es una cucharada de postre por taza. Hay que dejarlo hervir por 5 minutos y dejarlo infundir durante 10, ¿no? Y es recomendable tomar 3 tazas al día. Siguiente, por favor. Mi nombre es Enrique Quintana Coloma y yo les voy a exponer bueno, un artículo. Eh, bueno, este artículo tiene por título Plantas medicinales utilizadas en el tratamiento de enfermedades de la piel en comunidades rurales de la provincia de Los Ríos, en Ecuador. Tiene por autores a las hermanas gallegos Zurita, Maritza y Diana, y bueno, van a ser, ¿no? De la Universidad Técnica de Babayo en Ecuador y de Guayaquil. Y bueno, esto ha sido publicado en Es Cielo, julio del 2017, ¿no? Bueno, como introducción, tenemos que, bueno, las diversas prácticas de la medicina tradicional desarrolladas en todo el mundo bueno, han contribuido, ¿no? Enormemente a la salud humana y sobre todo en atención primaria, en lugares donde, bueno, la medicina que nosotros conocemos, científica, por decirlo así, no ha llegado de manera eficaz, ¿no? Bueno, se considera como el primer pilar a este tipo de medicina alternativa, ¿no? O tradicional. Además que en Ecuador las enfermedades de la piel van a ocupar el tercer lugar dentro de las 10 causas de morbilidad general. Y bueno, el objetivo es identificar de este estudio, ¿no? Las plantas medicinales que se utilizan en las comunidades, en lo que vendría a ser la prevención, tratamiento y curación de las patologías, sobre todo dermatológicas. Y también se estudian, ¿no? Las causas de diversos factores y basados en el análisis de datos que involucran a la interpretación explícita y los significados, creencias y funciones, bueno, de estos pobladores, ¿no? Acciones humanas. El siguiente, por favor. Siguiente. Ya, bien, como podemos ver ahí en el mapa, se ha utilizado, ¿no? La población, lo que vendría a ser el territorio, ¿no? Del cantón Babayo, que vendría a ser dos poblaciones, dos poblados llamados Pimoche y Febres Cordero, que van a estar ubicados al sur de la provincia de Los Ríos, de Ecuador. Bueno, ahí habitan más o menos 38.982 ciudadanos que están integrados en 10.743 familias. Y bueno, de estas se utilizó, ¿no? Más o menos a 321 jefes de familia que van a estar constituidos por 198 mujeres y 123 hombres, entre edades de 17 y 76 años. Este estudio va a ser descriptivo de corte transversal. Además, se ha realizado un análisis cualitativo etnográfico con el fin de conocer los conocimientos y significados respecto a los remedios tradicionales en base a estas plantas. Y bueno, la observación directa y encuesta, para lo cual se utiliza el cuestionario de Plan UMED, ¿no?
Bueno, dentro de los resultados se ha identificado, ¿no?, a estas 10 especies de plantas que vamos a tenerlos como nombre común, como los conocemos, como sábila, teatina, manzanilla, la palta o llamado aguacate también, el toronjil, el té amargo, el matico, la guanábana, el hoja de la naranja. Estos, bueno, tienen aplicaciones en lo que vendría a ser la prevención, el control, el seguimiento de enfermedades, ¿no? Y van a estar implicadas en lo que vendría a ser en el tratamiento, por ejemplo, del acné, quemaduras, prurito, sarpullido y dermatitis, y ulceraciones de la piel, manchas y también hasta para el cuidado mismo de la piel, ¿no? Y acá en la tablita podemos observar que el más utilizado va a ser el aloe vera o sábila, ¿no?, que va a estar presente en las quemaduras, sobre todo la aplicación va a ser para las quemaduras. El porcentaje de uso va a ser del 33,6% y para el acné en un 13,8%. También tenemos a la teatina que va a ser muy utilizada, ¿no?, para el prurito en un 28,4%, también en inflamaciones o dermatitis en un 2,6%, en un sarpullido y en quemaduras. También va a ser el segundo más utilizado, ¿no?, en términos generales, en un 36,9%. También tenemos a la manzanilla, que también se utiliza para las quemaduras, prurito y sarpullido. Y el resto de plantas, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la hoja del aire, que se utiliza en ulceraciones de la piel, a diferencia del resto. Abajo también tenemos otra tablita en la cual está, ¿no?, se ha estudiado el método de preparación, qué partes de la planta se usa, qué dosis y la vía de administración y qué finalidad también tiene. Como podemos ver, muchas de estas van a ser por vía oral y vía tópica, ¿no? Y bueno, por vía oral sobre todo van a ser por infusiones, y en la vía tópica se puede utilizar, ¿no?, ungüentos o cataplasmas o emplastos, como podemos ver. Y las dosis en su mayoría han sido de 1 a 3 veces. Algunas también se utilizan, ¿no?, baños de estas, como podemos ver en el cuadro. Y la finalidad de su uso en su mayoría van a ser para la curación, pero algunas van a ser preventivas, ¿no?, como la aloe vera o tal vez como en lo que vendría a ser la guanábana. Siguiente, por favor. Acá podemos observar otros dos tipos de cuadros. El cuadro de la izquierda va, como les decía, ¿no?, nos mide el porcentaje de uso que vendría a ser por vía oral en infusión o vía tópica, ya sea por baños, enjuagues o por aplicación, ¿no? Y acá también vemos que sobre todo es más utilizada la vía oral por infusiones. Estas plantas medicinales son más tomadas, por decirlo así. Y bueno, sobre todo está en la punta, ¿no?, como vemos, la sábila, la manzanilla y el toronjil. Eh, Antes, por favor. Y tenemos al lado derecho las especies, ¿no?, que se utilizan en la prevención o la curación. Y sobre todo estas están más utilizadas en lo que vendría a ser la curación, en las principales, ¿no?, como la sábila, la manzanilla, el toronjil y la teatina. Bueno, dentro de la discusión, recalcar que se estima que un 80% de la población ecuatoriana depende de la medicina tradicional y por consiguiente de las plantas o productos naturales para la atención primaria de la salud. Y se han identificado estas 10 especies de planta y sus aplicaciones en enfermedades, ¿no?, como el acné, las quemaduras, el prurito, sarpullido, dermatitis, ulceraciones de la piel. Y el 100% de la población utiliza plantas medicinales, ¿no?, para estas afecciones. Bueno, y al final se requieren más trabajos sistematizados de investigación como objetivo de correlacionar el saber popular y la efectividad farmacológica. Y bueno, hasta el momento se sabe que son incipientes, ¿no? Gracias. Siguiente. Sí, aquí hay que tener en cuenta la Melissa officinalis o toronjil. El toronjil hay que tener mucho cuidado en pacientes con hipotiroidismo, sobre todo en pacientes mujeres, ¿no? Acá en la región del Cusco, hay mucho hipotiroidismo por deficiencia de yodo.
y por otros procesos inflamatorios que orientan a hacer procesos autoinmunes. Entonces, el toronjil debe ser contraindicado en pacientes que tienen patologías tiroideas, principalmente hipotiroidismo, ¿no? Y así sucesivamente uno indagando más vademecum fitoterapéuticos, uno encuentra muchos conocimientos que no están bien difundidos en la ciencia médica, pero que han sido investigados, ¿no? Con artículos científicos, investigaciones según el método científico, pero no es difundido mucho debido a la competencia, ¿no? Con la farmacopea industrial, ¿no? Son conflictos de interés. Entonces es bueno siempre, de acuerdo a las especialidades a que se van a dirigir ustedes, hacer repasos, ¿no? Revisiones sobre plantas medicinales según especialidades. Sobre todo, por ejemplo, en el sistema nervioso central hay mucho avance en lo que se ha visto en neurotransmisores centrales, periféricos, receptores, etcétera, ¿no? Y hay una nueva especialidad de fitoterapia cultivada desde mucho antes, muchos siglos antes, pero que cada vez se está perfeccionando por sus hallazgos clínicos, efectos o biológicos, fisiológicos en la persona, las llamadas plantas sagradas, ¿no? Dentro de estos están la ayahuasca, etcétera, que probablemente lo van a ver ustedes ahora. Muy bien, sigamos. Bueno, Doctor, antes de decir también la sábila tiene un principio activo muy importante, incluso cuando se pone tópicamente en la región torácica, hacia la zona pulmonar, ayuda bastante a controlar la temperatura y el proceso inflamatorio exagerado en los pacientes COVID-19. Es también muy importante a tener en cuenta. Muy bien, sigamos. doctor, buenas tardes. Quintanilla Berríos, Ana Gabriela. Bueno, como segundo artículo tenemos el artículo titulado Plantas medicinales y compuestos puros con efecto protector ante el daño hepático que provoca el metotrexate. Este artículo ha sido publicado el 18 de julio del 2021 por la revista Cadena de Cerebros y la autora es María Adelina Jiménez Arellanes. Como introducción y para tener en cuenta, recordando un poco también, el metotrexate, como sabemos, es un antimetabolito del ácido fólico que se utiliza para el tratamiento y también para profilaxis de una gran variedad de enfermedades, ¿no? Dentro de ellas podríamos mencionar enfermedades autoinmunes como neoplásicas, como puede ser la psoriasis, asma, artritis reumatoide, lupus, y el embarazo ectópico también. Este fármaco es considerado como un fármaco antirreumático modificador de la enfermedad, primordialmente utilizado en el tratamiento de la artritis reumatoide, como sabemos, ¿no? Hace 20 años se usa y uno de sus beneficios es que tiene una alta eficacia, una rápida acción, bajo costo, y también el más importante es que tienen la capacidad para detener la progresión de estas enfermedades autoinmunes. En cuanto por el lado de la artritis reumatoide, también es un problema de salud pública en todo el mundo porque esta conlleva un gran impacto socioeconómico, ¿no? Debido no solamente a su alta prevalencia, sino también a sus complicaciones, que las más importantes podemos dar mención a su largo tratamiento y por la discapacidad que genera en el paciente y por consiguiente la mala calidad de vida que lleva, ¿no? Ahora, el tratamiento de la AR se basa, como sabemos también, principalmente en los fármacos, que incluye dentro de estos al metotrexate, entre otros, ¿no? Como la cetiapina, la sulfasalazina, entre otros, y esto con el objetivo de, uno, disminuir los síntomas y otro, regresionar o prevenir la progresión de la misma enfermedad. Sin embargo, estos fármacos, como el metotrexato, provocan efectos secundarios severos, ¿no? Tales como la hepatotoxicidad, principalmente también la leucopenia, la mielosupresión, fibrosis pulmonar y riesgo para contraer algunas infecciones.
Entonces, los efectos secundarios, los efectos adversos, se ha visto que se presentan casi en el 80% de personas que usan de este fármaco y en el 35% de los pacientes abandonan el tratamiento, haciendo que la progresión de la enfermedad, que en este caso vendría a ser la artritis reumatoide, progrese. La hepatotoxicidad en el metotrexate se considera como el efecto secundario más grave y común, ¿no? Dentro de ello, induce cambios a nivel histológico en el hígado, tales como la hipertrofia de las células estrelladas y hasta en el peor de los casos puede producir fibrosis hepática. Entonces, tomando en cuenta estos daños que provoca en el hígado, el objetivo de este artículo en sí es explorar acerca de compuestos naturales, plantas naturales en los cuales puedan prevenir o puedan proteger al hígado, ¿no? Como una forma de contrarrestar el efecto del fármaco. Entonces, a ver, siguiente, por favor. En cuanto a los materiales y métodos, en este artículo se han revisado artículos científicos de los últimos 10 años, donde básicamente describen, ¿no?, el efecto hepatoprotector de extractos orgánicos de plantas ante el daño hepático que es provocado por el metotrexate. Dentro de las herramientas de búsqueda fueron variadas, se utilizaron PubMed, Web of Science, Scopus, Google Scholar, y de todas estas hallazgos de artículos científicos se encontraron 89 artículos, generalmente la mayoría en idioma inglés, y de los cuales 7 describen el efecto hepatoprotector de extractos de plantas medicinales y 16 para compuestos naturales o sintéticos. En cuanto a los resultados, se ha hallado un efecto hepatoprotector de algunos compuestos naturales contra el daño inducido por el metotrexate. Dentro de estos compuestos naturales podemos encontrar al carbacrol. Este se va a encontrar generalmente en los aceites esenciales como los del orégano y del tomillo también. El resveratrol, que se encuentra en la piel de las uvas rosadas, los arándanos, las frambuesas y las moras. También el licopeno, que es una sustancia química la cual es responsable del color rojo, ¿no?, de las frutas y verduras. El ácido clorogénico también, que se obtiene principalmente a través de los siguientes alimentos, como el café verde, la alcachofa, la canela y en menor cantidad del maní. La timoquinona, esta se va a encontrar en la planta Nigella sativa, que se procede de lo que es el comino negro, como se conoce comúnmente. ¿Y cómo se realizaron estas evaluaciones para comprobar estos resultados? Bueno, tomando en cuenta al compuesto natural que es el resveratrol, se ha procedido a la evaluación en ratas Wistar con un esquema de tratamiento, ¿no? Aquí han hecho 4 grupos. En el grupo 1, el grupo control. El grupo 2 se le administró metotrexate, 7 miligramos por kilo por día vía intraperitoneal. Al grupo 3 se le administró metotrexate en la misma dosis del anterior, más resveratrol en dosis de 20 gramos por kilo por día vía intraperitoneal. Y al grupo 4 solamente se le administró resveratrol en dosis igual de 20 miligramos por kilo por vía intraperitoneal. Después del tratamiento, que duraron 3 semanas, se le sometió a las ratas a un examen de sangre, específicamente a determinar su perfil hepático, en el que se tomaron en cuenta valores del aspartato aminotransferasa, la fosfatasa alcalina, la alanina aminotransferasa, enzimas en sí de función hepática, ¿no? Y también se le realizó la biopsia del tejido hepático. Y los resultados o la conclusión a la que se llegó fue que en el grupo 2, que se le administró solamente metotrexate, las enzimas hepáticas estaban elevadas y habían cambios significativos en la biopsia del tejido hepático, mientras que en el grupo 3, que se le administró metotrexate y resveratrol, en el grupo 4
las enzimas estaban no tan elevadas, pero tampoco llegaba a los valores del grupo control, que no habían recibido ni metotrexate ni resveratrol. Y de la misma forma que se procedió a hacer el resveratrol, se realizó con cada uno de estos componentes, llegando al resultado en común, ¿no?, que era el efecto hepatoprotector de estos compuestos contra el daño inducido por el metotrexate. Siguiente, por favor. Doctor, disculpe, ¿me puede decir si se escucha, por favor, bien el audio? Y sí, está muy bien. Pero a ver el audio del video, si no se escucha. Ahí, ahora sí, a ver. No, no se escucha. Ahora sí, ahora sí. La fitoterapia es la ciencia que estudia la utilización de las plantas en las enfermedades. Está lejos el audio, es muy bajo. Que incluso recientemente la OMS ha resumido una serie de principios activos de algunas plantas y comparándolas con las acciones terapéuticas. Existen incluso algunas de las plantas que tienen poderosos ingredientes o principios activos, Mm, como por ejemplo la Tal vez bergamota. es un resumen breve porque no se escucha muy bien, es muy bajo el sonido. Está bien, doctor. Bueno, hemos presentado un video donde un doctor hace un programa en YouTube que es Medicina para Todos, en el que explica los beneficios que ya hemos dado en la exposición sobre las plantas. En este explica también cómo es que las plantas han sido utilizados en años anteriores, sobre todo por nuestros antepasados, que usaban sobre todo estas plantas con fines medicinales para distintos tipos, por ejemplo, inflamaciones, enfermedades, e incluso hasta algunos para operaciones, como dijimos anteriormente, algunos usaban para cerrar heridas. La mayoría de los compuestos de estas plantas se encuentran entre sus flores y también se encuentran entre las plantas. La fitoterapia en sí es la rama de la medicina natural que va a estudiar específicamente los fines medicinales de las plantas, de las hojas. Es una rama que se limita a este grupo de plantas. Estos, podemos contar con la historia de que han sido utilizados bastante con fines terapéuticos. Tienen fines terapéuticos desde ser antisépticos, desde ser antiinflamatorios, algunos antitusígenos y entre otros tenemos, por ejemplo, algunos antiespasmódicos. También tenemos que se han utilizado junto con el alcohol algunas plantas como, sedantes, por ejemplo, la coca. Esto ha sido utilizado por, como dije antes, nuestros antepasados, por lo cual ahora el estudio de la fitoterapia es de gran importancia ahora porque podemos sacar bastantes cápsulas o bastantes medicamentos o fármacos naturales de estas que pueden ayudar a la regulación de las enfermedades. Tanto también cabe mencionar de que no todo lo natural es bueno, sino que también hay que saber que algunos son tóxicos, como mencionamos anteriormente. Algunos de estos, de las plantas o de algunas flores, suelen tener componentes tóxicos como es así el cianuro o como por ejemplo la atropina. Pero la mayoría de estas, según utilizadas por un experto, para fines terapéuticos suelen tener buenos resultados y las personas generalmente aprovechan estos para no recurrir a medicamentos. Es lo que dice el video, doctor. Bien, bien. Ahí en el chat les he puesto para cultura general, el programa de José Luis, del médico cirujano, médico preventivo de medicina nutricional, medicina natural, José Luis Pérez Alvela, de lunes a viernes, de 4 a 9 horas. Es todos los días, de lunes a viernes, incluso los sábados y domingos tiene programas especiales, con horarios especiales. Pero lo importante es de que el doctor José Luis Pérez Ardela hace entrevistas a investigadores mundiales y nacionales
que es muy conveniente conocer, ¿no?, las experiencias de estos profesionales especialistas que hacen investigación de alto nivel respecto a todo lo que es medicina natural, científica, fisiológica, en todos los campos, en todas las especialidades. Entonces, es bueno hacer el seguimiento al doctor José Luis Pérez Alvela porque ya ha acumulado una buena data respecto a investigaciones últimas de los mejores especialistas en los diferentes sistemas con las diferentes medicinas alternativas y la medicina oficial también, ¿no? Otro autor muy importante que lo encuentran, bueno, esto del doctor José Luis Pérez Alvela lo siguen en Radio Felicidad. El otro autor a que me refiero y les recomiendo bastante es Fran Suárez. Fran Suárez es uno de los bioquímicos más expertos del mundo que se especializó en terapias de la obesidad. Mediante un equipo de médicos, un equipo de investigadores, ¿no? Entonces es el mejor metabólico del mundo y en el Facebook tiene cerca de más de 200, 300 videos para en cualquier momento en todas las áreas del organismo poder consultarlo, ¿no? Y puedan ustedes saber mucho de bioquímica clínica, ¿no? Y cómo manejar también la obesidad y diferentes patologías, ¿no? Fran Suárez últimamente ha fallecido, pero siguen todos sus videos y es muy pedagógico, muy académico para conocer cómo funciona el organismo desde el punto de vista fisiopatológico, fisiológico, y cómo debemos manejar todos los medicamentos, tanto oficiales como naturales. Muy bien, sigamos. Bueno, doctor, para terminar lo del video, también otra vez cabe resaltar de que como en el video dice, a pesar de que todo, muchas personas tienen la creencia de que todo lo natural es bueno, no es cierto, no todo lo natural es bueno. Y siempre el tratamiento de fitoterapia hay que asociarlo a un tratamiento médico. Para concluir nuestra exposición, vamos a presentar nuestro caso clínico. Mendoza Vargas, doctor. Siguiente, por favor, ya. En el relato de la enfermedad se describe un paciente varón de 40 años de edad que acude a consultorio por presentar un cuadro clínico de 32 horas de evolución, caracterizado por temblores de las manos, mareos, palpitaciones y debilidad muscular. El paciente recibió un tratamiento de lorazepam de 2 miligramos cada 24 horas desde hacía 2 meses sin ninguna reacción adversa. El paciente nos relata que desde hace 4 días comenzó a tomar infusiones de valeriana y de pasiflora. El primer y segundo día, 2 horas antes de dormir, tomó una infusión de valeriana y repitió antes de acostarse junto con una infusión de pasiflora sin tener ninguna sintomatología. El tercer día, antes de dormir, tomó las plantas, pero esta vez en forma de comprimidos. Tomó valeriana y pasiflora de 300 y de 380 miligramos respectivamente. Y en esta oportunidad el paciente presentó un ligero temblor que desapareció en poco tiempo de acostarse y también presentó nerviosismo y posteriormente una fuerte somnolencia. Y el cuarto día volvió a repetir la dosis de medicamento y las drogas de vegetales y momentos antes de acostarse presentó un fuerte temblor en las manos, mareos, palpitaciones y fuerte somnolencia y posteriormente se quedó dormido. Siguiente, por favor. Dentro de los antecedentes familiares se descartó, enfermedad de temblor esencial, enfermedad de Parkinson y de Wilson, y dentro de los antecedentes personales lo único que menciona es que consumía frecuentemente productos derivados de plantas medicinales. Al examen físico, la frecuencia cardíaca fue de 60 latidos por minuto, la presión arterial de 128 sobre 74 milímetros de mercurio. Presentaba inquietud al hablar, presentaba inquietud al hablar, no se evidenció temblor, a la auscultación cardiorrespiratoria es normal, con ruidos rítmicos, y la exploración neurológica no se detectó ninguna alteración del habla ni de la comprensión, los pares craneales eran normales, no hubo signos meningios, ni alteraciones en el tono ni fuerza muscular, y también los reflejos se encontraban normales. En el diagnóstico, teniendo en cuenta todos los datos que vimos, se trató de un trastorno del movimiento episódico debido a una interacción plantas-medicamentos y se le indicó que solo requería un control y seguimiento. Siguiente, por favor.
Señora Sonia, doctor. Bueno, respecto a la discusión y las conclusiones, tenemos que tener en cuenta que el lorazepam, al ser una benzodiazepina, normalmente están usados en casos de ansiedad, como en el caso del paciente. Y uno de sus efectos adversos es que agravan los temblores y la sedación, de los cuales tenemos que tener en cuenta que hubo una interacción con otros productos naturales, como es la valeriana y la pasiflora. Entonces, la valeriana es un producto que posee muy poca toxicidad, pero cuando se sobrepasan sus dosis, casi una dosis terapéutica entre 2 a 3 gramos, pues se produce una intoxicación y como consecuencia se exacerba mucho más los temblores y las palpitaciones. La pasiflora igual, es una droga vegetal en la cual también está recomendada en el tratamiento de ansiedad y el insomnio y también posee estos efectos sedantes. Entonces se observó que la interacción entre estas tres sustancias, se podría decir, generaron este cuadro clínico en el paciente. Entonces tenemos que tener en cuenta algo muy importante. En el caso, el seguimiento se dice que ha sido favorable y como conclusión se obtiene que la sintomatología del caso era episódica y se centraba en una posible interacción de las benzodiazepinas y las plantas con los receptores GABA. Entonces, tenemos que tener en consideración de que la responsabilidad del médico es muy importante, más que todo para las terapias populares y naturales en este caso, ya que tenemos que informar a la misma población informar a la población sobre el uso adecuado de la medicina popular y la fitoterapia, lo cual incluye dentro de esto medidas preventivas para evitar este tipo de intoxicaciones y también comentarles sobre las interacciones farmacológicas que pueden provocarse para evitar este tipo de casos, ¿no? En la interacción de estas sustancias, tanto naturales y farmacológicas. Eso sería todo, doctor, respecto a la discusión y la conclusión. Gracias. Bien, Necochea Aybar. Ah, ya. Pero estuvo al inicio en presente. Bueno, ya en la siguiente, en la práctica tendrá que estar ella empezando, ¿no? Bien, la valeriana también tiene un efecto potenciado con el alcohol. La valeriana es uno de los productos sedantes, calmantes, bastante utilizado, tanto en la farmacopea natural como oficial. Entonces hay que tener mucho cuidado y es un llamado para que ustedes revisen bastante, ¿no? Los efectos secundarios, los mecanismos de acción, esto es en farmacología clínica, es importante revisar, ¿no? Porque tiene que ver mucho con los neurotransmisores centrales, con la inhibición de alguno, de la dopamina, de la serotonina, etc. Y se potencia mucho con el alcohol, ¿no? Aún con pequeñas dosis, ¿no? Entonces, y así sucesivamente uno empieza a conocer más de lo que es farmacología clínica a través de la fitoterapia. Es muy interesante esta rama para que ustedes también tengan el uso preventivo, sobre todo preventivo, ¿no? Con plantas medicinales puras o plantas medicinales alimentarias, llámense verduras, hortalizas, que puedan a uno mejorar, ¿no? Por ejemplo, el rabanito es muy interesante, el consumo permanente, ¿no? El ajos, la cebolla, etcétera. No solo que hay que profundizar en la literatura, no, todo está escrito, todo está ya investigado, sino que es restringido la medicina, que esto ha desarrollado la medicina natural en el sentido de que es una medicina natural fisiológica, científica, es una medicina nada más, ¿no? Porque es la medicina más sana, la medicina que menos efectos secundarios puede producir en el organismo y la mejor preventiva, ¿no? Mantenerlos en estado sano, en no envejecimiento precoz, evitar la presencia de enfermedades precoces en la persona.
Entonces es una medicina muy cara, ¿no? Solamente para ricos. Pero aquí tenemos la oportunidad de que nuestra cultura tiene muchos conocimientos sobre ello, ¿no? Entonces debemos saber convertir la medicina complementaria, alternativa, como un método de medicina natural, fisiológica, científica para estudios longitudinales, ¿no? Abrir consultorios como lo está haciendo Chile. Chile, Ecuador, Bolivia, Argentina, ¿no? Tienen sistemas sistemas de medicina natural, fisiológica, científica ya insertados dentro o complementados, articulados con la medicina académica, con la medicina oficial, ¿no? Además, la medicina académica, hablando en oro, tal vez sea lo que se recibe en los 7 años, tal como se está dando en nuestro país, probablemente es el 25, 30% a lo más de lo que es la medicina en nuestra práctica profesional, ¿no? El resto, el 70%, el 60%, ustedes van a tener que aprender, ¿no? Conocer, sacar una experiencia válida ya en la práctica profesional con el estudio continuo, ¿no? La aplicación del método clínico, perfeccionar el método clínico, ¿no? Que poco se nos enseña en la academia. Para eso les he dado las herramientas, ¿no? Del proyecto Carrión, las herramientas